Muy buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. Nuevamente estoy aquí con una entrevista para poder hablar de temas de educación, temas de interés. Buenas tardes, José María Toro, ¿cómo estás? José María Toro seguramente lo conoceréis porque tiene una frase que la quiero leer tal cual porque me parece que es divina. Esta frase le caracteriza a él. ¿De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Esta es una frase que la relacionamos con él y que además es muy característica de su forma de ver al niño, a la niña, entender la educación y también de entender lo que es la docencia y a las personas que se dedican a la docencia. José María, podríamos estar horas hablando porque además como tú eres muy filosófico y haces unas reflexiones muy profundas. Soy minero. Tal cual. Soy minero. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de las palabras, que a mí me gusta mucho también poner conciencia en lo que digo, cómo lo digo, desde dónde lo digo, ¿no? ¿Qué otras palabras crees, y esta pregunta yo creo que te va a gustar desarrollarla, qué otras palabras crees que hacen que construyamos ideas que nos alejan un poco de la vocación de docentes, de las personas, de los alumnos, de los padres? Que hay palabras que podrían ser, ¿no? Sí. Es que cada pregunta tuya para mí es un tortillo. Estoy anotando aquí a ver cómo puedo, porque me daría... Lo sé. A ver, vamos a ir. Al lenguaje. Mira, lo primero sería el tomar conciencia de la importancia de las palabras. En ese libro que tú has mostrado antes de mí, La idea sobre el puente, hay un texto que creo que es especialmente bonito, se llama Palabras sobre las palabras. Entonces digo que hay palabras que dejan de ser mero envoltorio de un significado. Nosotros tenemos que recuperar también la vibración y la energía de la palabra. Yo suelo explicar esto con pregunto, ¿no? Te voy a preguntar a ti, ¿cómo abren los magos lo que está cerrado para acceder al tesoro? ¿Cuál es la palabra mágica para abrir y poder encontrarnos el tesoro? ¿Abracadabra? Abracadabra. Pero si te das cuenta, todas las vocales de esa palabra son, es la vocal más abierta. Porque si yo hiciera un conjuro diciendo obrocodobro, la sensación que tú recibes es de cerramiento. Entonces, no solamente es escuchar la carga semántica de la palabra, que además tendríamos que retrotraernos a los inicios, a cuál es la etimología de la palabra, el primer significado de esa palabra. También es la música de la palabra, el ritmo de la palabra, la vibración y la energía de la palabra. Y en esto los maestros tenemos que reconocernos como profesionales de la voz y de la palabra. Ser muy cuidadosos de cada palabra que vertimos sobre el cuerpo del alumno, porque lo ungimos o lo hundimos con cada palabra. Una sola palabra bastará para sanarme y una sola palabra bastará para condenar de por vida a otra persona. Entonces, pero en la formación inicial no nos hablaron de esto, ¿no? Nosotros, el profesor de lengua habla al alumno de la estructura, de la gramática del lenguaje, en lugar de enamorar a los niños del lenguaje. Ya tendrán tiempo de aprender a analizar oraciones y los que se hagan lingüistas, ¿no? Porque no todos van a ser lingüistas y van a estar analizando oraciones, pero todos sí que van a leer cuentos a sus hijos cuando sean padres. Y todos los padres que fueron alumnos en la escuela, que a lo mejor no han desarrollado una carrera universitaria, han tenido que salir formados de la escuela como los duendes de la palabra. Porque van a tener hijos, o sobrinos, o vecinos, que cuando le hago un cuento a su hijo vibre con la palabra. En esto hay una anécdota que me gusta recordar porque era precioso, ¿no? O sea, los que sean maestros y maestras que me estén escuchando sabrán esto por experiencia. O sea, no hay nada más maravilloso que la cara de un niño cuando está embelesado con un cuento que tú estás contando. Eso es una maravilla. Entonces, tú los veías con los ojos abiertos, la boca abierta del asombro, ¿no? Y hay un momento que me dice uno de mis alumnos, Alberto, que además lo recuerdo, era como un gnomo en miniatura, y hace así. Ay, Josemi, porque me decían Josemi, es que cuando lees los cuentos, cuando cuentan los cuentos, me reperuso por entero. Entonces, esta cualidad del maestro que tiene que hacer vibrar al alumno de cada palabra. Sí. Porque no solamente yo digo palabras, yo me digo con las palabras que me digo.
A las madres que me estén escuchando, pues si una madre le dice al tutor o tutora de su hija, dice, ay, es que me ha suspendido 5, Claro. ese que Sí, introduce me está diciendo más de ella que de la alumna. es Y me verdad. está explicando la falta de responsabilidad de esa alumna porque su madre carga con una responsabilidad impidiendo que la alumna se haga cargo de la suya propia. Todo lo que los padres, a ver, ningún padre dice, no, al bebé recién nacido, tú apáñatela, búscate el vino. Está claro, es obvio que hay una parte que el niño necesita ser cuidado y atendido. Y fijaros que esto que a primera vista parece un déficit de nuestra especie, es lo que ha garantizado la previvencia de nuestra especie. Nuestra debilidad primera, que hace que dependamos tremendamente del entorno familiar y social, es lo que nos ha hecho fuertes como especie. Entonces, claro, ahí las palabras son muy importantes, muy importantes. Y estar atento no solo a lo que digo, sino a cómo resuena eso en mí. Porque en el fondo muchas de las palabras me las tengo que decir a mí mismo, ¿no? Tengo aquí sus libros, José María, los quiero mostrar porque son como hijos tuyos, cada libro, ¿no? Habrás dedicado tiempo, experiencia, son hijos que nos regalas a través de la lectura. Descansar para ser, este es uno de tus libros. También tengo aquí este otro, ¿vale? Mi alegría sobre el puente. El puente. Ajá. Mirando la vida con los ojos del corazón, es el subtítulo. Eso es importante decirlo. Y Educar con Corazón, que bueno, principalmente fue el tema que viniste a explicar cuando nos acompañaste en el último congreso de educación emocional.